Que el Señor los bendiga a todos, hermanos. Traigo un afectuoso saludo de la iglesia en San José. Oramos constantemente por ustedes y les pedimos que sigan haciéndolo por nosotros. Quisiera que vayamos a la Sagrada Escritura, el libro de los Proverbios, capítulo 23, versículo 17. Leo de la versión Reina Valera de la Sociedad Bíblica Trinitaria. Dice: no tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová en todo tiempo. Oremos. Dios Padre Todopoderoso, al acercarnos a tu santa palabra necesitamos el auxilio del Espíritu Santo y lo pedimos confiando en tu promesa, Señor. Envíalo para iluminar nuestras mentes y corazones, y para la gloria de tu Hijo Jesús lo pedimos. Amén. Bien, el hermano Luke va a ser confirmado solemnemente esta mañana como otro anciano pastor de esta iglesia. Y estoy seguro que extensamente han hablado en los últimos tiempos de todo lo que las características que tiene que tener un hombre de Dios que va a asumir un oficio como este. Pero yo quisiera enfatizar que esas características y todas esos requisitos que se piden de él deben mantenerse, es decir, debe continuar en ello. Entonces, ese versículo nos manda y nos exhorta a perseverar en el temor de Jehová, y luego dice en todo tiempo, porque vendrán tiempos diferentes a este. Este es un tiempo alegre en que ustedes abren los brazos para recibir a un pastor. Pero tienen que reconocer que vendrán otros tiempos, y en esos tiempos también tienen que perseverar abrazando a su pastor. Y en el caso del hermano Luke, quisiera hacer esta breve aplicación, porque el verso nos dice: no tenga tu corazón envidia de los pecadores, y lo pone como entonces un contraste entre temer a Jehová y envidiar a los pecadores. Huir de la envidia es lo que yo le llamo a hacer, porque nosotros nos topamos con la tentación de ver el éxito de otros que no están haciendo todo este esfuerzo que nosotros hacemos, y vemos iglesias ordenando fácilmente predicadores. Alguien que medio sabe de la Biblia y sabe hablar bonito y es simpático, entonces ya es ordenado pastor, y pudiéramos sentirnos generarse en el corazón ese pecado de envidia. Señor, ¿por qué aquellos parecen tan bendecidos y la iglesia se llena tan pronto y no están obedeciéndote? Y nosotros que estamos esforzando por hacerlo todo minuciosamente como la palabra de Dios dice, no parece que nos fuera tan bien. Entonces eso pudiera hacernos caer en la tentación de dejar de hacer las cosas a la manera de Dios por estar envidiando. Y eso le sucedió a Asaf, lo leemos también, ¿verdad? En el Salmo 73. Se puso a ver mucho a otra parte, a los que no aman al Señor ni le siguen. Pero incluso entonces no solo pudiéramos tener a veces ese sentimiento de envidia hacia los falsos maestros, sino que también pudiera ser, y se da, que pudiéramos tener envidia de buenos predicadores, de buenos ministros, cuyos ministerios son en apariencia exitosos. Y todo eso es contrario al temor del Señor. La conferencia que tuvimos el fin de semana pasada fue excelente. El pastor Johnson nos enfatizaba esto. ¿A quién debemos agradar? A Jesucristo.
Y eso es lo que tiene que hacer el pastor Luke y eso es lo que ustedes tienen que imitar en él. Al que nos interesa agradar es al Señor Jesucristo. Eso es temerle, porque temerle no es solo un sentimiento, sino una actitud y hacia la obediencia. Entonces el temor de Dios es algo en lo que tenemos que perseverar y tiene que ir aumentando, porque esto es una de las características del temor a Dios. Si no crecemos en el temor del Señor, más bien disminuye nuestro temor al Señor. Por eso es que ahí dice, en todo tiempo. Yo tengo muy grabadas unas palabras que una vez escuché en una predicación de Ian Paisley, que es un predicador que yo admiro, ya murió, y él decía que su padre le enfatizaba esto y le decía, mire, no es importante solo cómo usted empieza en su ministerio, sino cómo termina. Y eso es lo que yo le digo, Luke, es importante. Usted viene con gozo, con su familia y con entusiasmo, bien. Y tratando de hacer las cosas bíblicamente. Y la iglesia también. Pero hay que perseverar hasta el final. Y lo importante es cómo termina. Porque tenemos tristemente casos de personas que nosotros mismos admirábamos y decíamos, es un buen predicador, es una buena iglesia. Pero eso fue en el pasado. Hoy en día no podemos decir lo mismo. Tropezaron y dejaron de temer al Señor. Ahora hay razones para esto y las razones las da el mismo Señor. Cuando el Señor Jesucristo dice en el Evangelio de Mateo capítulo 24, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ahí está la razón. La multiplicación de la maldad. Y sí, pudiéramos pensar en un mundo malo, en la perversión y todo, pero es la maldad de nuestro corazón. Porque nosotros todavía estamos sujetos a la terrible realidad de poder pecar. Y en ese contexto que Jesús dice, por haberse multiplicado la maldad, es que el amor de muchos se enfriará. Y Él afirma, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Es usted de los que va a perseverar, porque para eso hay que tenerlo como meta. No puede, si usted nada más tiene un cristianismo de venir a la iglesia y hacer esto y no hacer aquello, no tiene claro, no, es que hay que perseverar. Y el hermano Luke, usted se va a topar con la maldad de los hombres, no solo los de allá afuera, sino con la maldad que todavía está en el corazón de sus ovejas. Sus ovejas que un día votaron a favor de que usted fuera su pastor, esas mismas ovejas pudieran después estar en contra suya. Cuando ya a usted no les parezca tan simpático, cuando usted ya esgrima la espada y la haga llegar a donde está el cáncer del corazón. Eso no es agradable. Y entonces, en esos momentos, a pesar de cómo uno sea tratado, yo les digo, por experiencia personal, y para eso pasa uno, yo creo, experiencias, para que uno le pueda decir a otro, yo estuve ahí, cuídese. Mis estimados hermanos, yo tuve ovejas, que eran ovejas mías desde que yo estaba en los lagos de Heredia. Viene la nueva obra y se pasaron a esta iglesia. Ovejas que yo pastoreé desde hace tiempo. Y después no podían verme a los ojos, no podían saludarme. ¿Cómo llegó a pasar eso? La Biblia dice, no deis lugar al diablo. Y lo dice en ese sentido de que podemos darle lugar al diablo. A ustedes le digo, no den lugar al diablo, pero usted también puede darle lugar al diablo y entonces albergar en su corazón resentimiento. Yo sé lo que le estoy diciendo. Yo sé, yo lucho también con ese pecado. ¿Qué les hice? No les he hecho nada. Lo que quería era que sirviéramos juntos a Cristo. ¿Y cómo hacer? ¿Cómo hacer para entonces perseverar? El Señor nos da la respuesta. El profeta Isaías, capítulo 26, versículo 3, dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Persevera.
para entender que perseverar. Entendemos todos qué es perseverar. A veces nos sirve ver qué es lo contrario de perseverar. Lo contrario de perseverar es rendirse. Entonces yo le digo, hermano Luke, no se rinda. Y le digo, Courtney, no se rinda. Y le digo, Iglesia del Señor de Liberia, no se rindan. Tienen que seguir adelante y dar la batalla. ¿A quiénes guardará el Señor? A los que perseveran ¿en qué? ¿Dónde están sus pensamientos? ¿Qué es lo que lo mueve? ¿Qué es lo que lo sostiene? Cristo y solo Cristo. Si es otra cosa, tiene un efecto temporal. Pasará. Pero si es Cristo, entonces podrá perseverar. Porque sí. ¿Cómo se sostendrá aquel día en que estos ticos que levantaron su mano y votaron a su favor, lo defrauden? Y yo le pregunto, iglesia, ¿qué pasará cuando ustedes se sientan defraudados y entonces vean que Luke no era lo que parecía? Porque eso es el ataque del enemigo. Aquí ustedes tienen un hombre de Dios, el cual ha sido examinado en su momento y el cual ha sido recomendado. Y entonces deben aceptarlo con fe y perseverar en la misma actitud que tienen hoy en día. La iglesia debe perseverar apoyando la labor pastoral, porque ¿qué es lo que significa tener otro pastor aquí? Que tienen otro hombre, además ya del hermano Adrián, que está dispuesto y diciendo, estoy dispuesto a gastar mi vida sirviéndole a Cristo, sirviéndole a ustedes. Porque eso es lo que hace, servirle a Cristo al servirle a ustedes. ¿Cómo entonces ustedes deben perseverar? Perseverar sometiéndose bíblicamente a Él, en todo lo que Él los guíe conforme a la palabra de Dios. No tenga envidia de lo que pase en otra parte. Y ustedes tampoco. Y sus pensamientos en Cristo perseverando. Porque solo esos darán la marca de la verdadera fe. Si no perseveró, no había verdadera fe. La fe verdadera persevera. Que el Señor sea con ustedes, hermanos.